Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo, estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Hoy es miércoles 8 de abril del 2020, son las 11:04 de la mañana. Concepción Quiñones del Hongo está declarando ya en vista ejecutiva y también la ex secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, Adil Rosa Rivera. Allí lo que se está dando es que ninguna de las dos se están vinculando directamente con la contratación millonaria de pruebas rápidas. ¿Por qué sorprende que Adil Rosa Rivera esté allí? Porque definitivamente Adil Rosa Rivera sí está en correos electrónicos, en el proceso de que esas compras se dieran. Y lo que yo creo que va a pasar es que en efecto Adil Rosa Rivera es la persona que va a identificar a esa persona que sí le dio seguimiento, aparentemente desde Fortaleza, a estas órdenes de compra. Ayer hablamos de Marisol Blasco Montaña. Nos identifican como la persona que en efecto tiene relación con por lo menos uno de los contratistas. Pero hasta este momento, ni la Fortaleza, ni Marisol Blasco Montaña, a quien llamamos 2 veces a su celular, han dicho si en efecto ocurrió así. Sabemos que sí, Marisol Blasco Montaña fue la persona que le dijo a la exsecretaria Concepción Quiñones del Hongo que firmara la orden de los ventiladores. Así es que eso está ocurriendo en este momento en que nosotros estamos hablando. Yo quisiera contextualizar lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud a la luz de 2 eventos anteriores que han ocurrido en Puerto Rico con relación a lo que son investigaciones legislativas que finalmente han llegado hasta la jurisdicción de autoridades federales o autoridades del Departamento de Justicia. Sabemos que el Departamento de Justicia alega que está investigando, pero en estos 3 años y medio, siendo la gobernadora hoy sucesoral de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, secretaria de Justicia, nunca vimos ninguna investigación, ni en el medio del huracán María, a sabiendas de los almacenes de suministros que escondieron y después se encontraron, a sabiendas que murieron 4.645 personas por lo menos. Nunca vimos una investigación. Así que no sabemos si lo que ocurrió con el Instituto del SIDA, lo que ocurrió en los años 70 con el Cerro Maravilla, que después provocaron en ambos casos investigaciones legislativas que culminaron en acusaciones federales, va a pasar en este caso. Lo que sí sabemos es lo que nos han dicho tanto Lorenzo González Feliciano, actual secretario de Salud, y el propio representante Juan Oscar Morales, que las autoridades federales, sobre todo el negociador federal de investigaciones, está investigando y que tan cerca como el lunes tuvo ante sí testigos relacionados a este escándalo. Yo tengo conmigo al compañero, amigo, consultor en comunicaciones, José Cruz, a quien he querido entrevistar hoy porque José, además de haber estado en ese mundo de las comunicaciones para allá, para aquellas investigaciones, también estuvo en la Oficina de Manejo de Emergencia, que es una de las oficinas que está teniendo ahora mismo protagonismo en todo este escándalo, porque por lo menos las investigaciones, las contrataciones de la firma Apex General Contractor y 313 con relación a las pruebas tienen total pertinencia con esa agencia. Y yo creo, antes de entrar con José, yo creo que es importante que miremos cómo es que se comporta una agencia como manejo de emergencias en el contexto de una crisis sanitaria de salud. Y en ese sentido, José, te damos la bienvenida a Bonita Radio. Gracias, Carmen Enid, y gracias a todas las personas que están conectadas contigo aquí en Bonita Radio. Hacía tiempo que estábamos por hacer una intervención contigo y pues por fin se dio
lamentablemente dentro de toda esta emergencia. Por fin se dio. Y yo, José, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo es que tú ves a manejo de emergencia en esta, por un lado, crisis sanitaria y por otro lado, en el contexto de la crisis sanitaria, lo que ha ocurrido con estas órdenes de compra millonarias que aparentemente, por documentos que tenemos precisamente, manejo de emergencia, tuvo participación? Mira, Carmen Enid, yo creo que hay que contextualizar, como tú bien acabas de hacer el inicio del análisis de las órdenes ejecutivas, de todas las órdenes ejecutivas que la gobernadora Wanda Vázquez. Aparentemente, José tiene algún problema porque se congeló la imagen y no lo estamos escuchando. Señor director, vamos a ver si... De atender este asunto. O sea, se supone que sea dentro de la estructura de la atención de esta emergencia, sea lo que le llaman la cabecera, la agencia cabecera para atender el asunto salubrista aquí en el país. Manejo de emergencia entra en esta emergencia, en la atención de esta emergencia como agencia coordinadora de recursos. Me explico. Cuando hay un huracán, por darte un ejemplo, manejo de emergencia es la agencia encargada de atender la coordinación de todos los recursos gubernamentales y ser el liaison con el gobierno federal para el antes, durante y después de una emergencia natural como lo es un huracán. En este caso, yo creo que es bien importante descifrar y determinar si en las órdenes ejecutivas manejo de emergencia aparece como la agencia para ejecutar una orden de compra como la que tú estás mencionando, el escándalo de los 38, 40 millones de dólares para la compra de las pruebas rápidas para detectar posibles casos de coronavirus. Hay que mirar lo que va a pasar en la Cámara de Representantes. Yo creo que los testimonios que se están dando hoy, lamentablemente, en una vista ejecutiva, deberían, o sea, el resultado inmediato debe ser poder levantar un organigrama del orden de dirección, del orden de qué y quién hace qué para atender esta emergencia. No entiendo, en verdad, por qué manejo de emergencia está tan involucrado en este asunto, porque manejo en esta emergencia está siendo el coordinador operacional de las cosas. Manejo se supone que en este momento, si hay una orden del secretario de Salud para movilización de personal o de equipo para atender un área específica donde el virus está teniendo una contaminación mayor, donde haya que tener acceso a personas, donde haya que establecer algún perímetro en alguna comunidad, esa debe ser la función de manejo de emergencia en este caso en particular. Pero es el Departamento de Salud quien toma todas las decisiones de lo que va a hacer cada agencia. Así que te tengo que ser honesto, no tengo claro hasta que el resultado de lo que está haciendo el representante hoy en su vista ejecutiva se pueda definir el rol protagónico de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia, del Departamento de Salud o cualquier otra agencia de gobierno que haya tenido relación o la toma de decisión para esta información que ha salido en los medios de comunicación de una contratación de dos compañías no relacionadas al departamento que no tienen ningún tipo de conocimiento en el área de salud, que precisamente pues, tienen contratos con otras agencias en su expertise. Así que hay que mirar qué puede hoy el representante, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en su vista ejecutiva, determinar por lo menos, mínimo nosotros hoy, al final del día debemos saber cuál es el rol de cada una de las agencias que se han visto involucradas en este escándalo, mínimo. Lo más interesante que tú planteas es precisamente lo que hemos denunciado desde el día 1, que el gobierno de Puerto Rico no tiene un proyecto organizado para manejar esta crisis desde el Estado. Olvidémonos del proyecto de comunicación en este momento, en eso vamos a entrar ya mismo. Porque si en efecto es una crisis sanitaria, pensaríamos que quien tiene que ser
La agencia líder en ese organigrama es el Departamento de Salud. Totalmente de acuerdo. Y todas las demás se ajustan, sobre todo manejo de emergencias, que como tú dices, tiene un expertise precisamente en una crisis, en los accesos, en las poblaciones, cómo llegamos a ellas, etcétera, etcétera. Así que eso está como claro. Tú estuviste allí y manejaste, entiendo yo, la crisis del Zika. Pues mira, te voy a dar ese, yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo presentar para hacerte la comparación. Cuando la crisis del Zika en el país, el CDC y el Departamento de Salud eran las agencias encargadas de establecer toda la política pública que se iba a hacer como gobierno para atención de la crisis de salud que en aquel momento representaba el Zika en el país. Manejo de emergencia entra como como un joint venture donde es manejo de emergencia quien le dice a salud, ok, tú tienes estos casos, tú tienes que identificar, en aquel momento se le dio prioridad a las mujeres embarazadas, a las personas de mayor edad, pues tú tienes manejo de emergencia, la expertise de cómo operacionalmente coordinar todos los esfuerzos del gobierno, donde hay vehículos, por ejemplo, vehículos para transportar a las personas que estaban contagiadas en aquel momento, cómo accesar a través de las distintas oficinas de manejo de emergencia municipal personas ya identificadas para llevarle tratamiento, para llevarle información, para hacer el proceso educativo de cómo evitar el contagio. Tienes el expertise para trabajar directamente en aquel momento, pues era la fumigación una de las alternativas primordiales para evitar el contagio y la propagación del Zika en el país. Así que manejo se convirtió en ese ente operacional, lo que es. Ese es el origen de manejo de emergencia. Manejo de emergencia no es otra cosa que la parte operacional que tiene el gobierno de Puerto Rico para establecer y mover todos los recursos necesarios de manera coordinada para tener unos resultados a corto, mediano y largo plazo. Pues en ese sentido, es el Departamento de Salud, ahora trayéndolo al caso del coronavirus, quien tiene que tener toda la información necesaria para decirle a manejo de emergencia, manejo, yo necesito que tú me establezcas unos puntos de cotejo en la zona de Isla Verde. Pues manejo de emergencia, habla con la policía de Puerto Rico, habla con el Departamento de Transportación y Vía Pública, se hace todo el andamiaje para hacer los puntos de cotejo, a la autoridad de carretera, necesito que por la noche me pongas luces, o sea, toda esa coordinación para establecer un plan específico para atender una emergencia, esa es la función de manejo, pero por instrucciones del Departamento de Salud. Así que ese caso del Zika a mí me parece que es el mejor ejemplo de cómo se atendió una emergencia aquí en el país, siendo salud el head chief, la agencia a cargo. Claro. Porque era quien tenía los datos, quien tenía la información, quien tenía todos los recursos salubristas para poder decirle al resto de las agencias de gobierno que componen lo que le llaman el Centro de Operaciones de Emergencia de Manejo de Emergencia, mira, nosotros necesitamos apoyo en estos pueblos tenemos más. Nosotros movilizábamos recursos de pueblo en pueblo, o sea, si había un pueblo que tenía 25 casos y había un pueblo que tenía 2, pues cogíamos recursos de ese que tenía menos casos y nos movíamos en grupo a trabajar el asunto para evitar que siguiera el contagio en ese pueblo donde había más casos. Ese tipo de coordinación es la que yo no he visto en este momento de parte de la Agencia Estatal de Emergencia, de la Agencia Estatal de Emergencia en esta crisis. Y entonces vemos a un Departamento de Salud que no tiene los datos suficientes, Carmen Enid, y esto lo vengo diciendo hace casi un mes. O sea, si tú no tienes los datos específicos, tú no puedes establecer ni un plan de salud, ni un plan salubrista, ni un plan para atender esta emergencia, y mucho menos puedes hacer un plan operacional. Mira, tú estás hablando de la coordinación con las agencias. ¿No te parece increíble que en ese COE nunca veas a un o a una funcionaria de las agencias que componen el Estado, que deben estar coordinadas a partir de ese líder interagencial, como puede ser manejo de emergencia, para coordinarlas, o como puede ser el Departamento de Salud, para sentarlas y que manejo de emergencia, como tú dices, operacionalice el proyecto? Mira, yo te voy a dar el caso
de la primera conferencia de prensa que hizo la gobernadora de Puerto Rico el famoso domingo, cuando llegó la turista italiana en el barco que dejaron bajar a casi todos los turistas al Viejo San Juan. Cuando yo vi aquella conferencia de prensa, que yo vi a la directora de turismo, al exsecretario de Salud y a la gobernadora de Puerto Rico hablar sobre que habíamos ya recibido el primer sospechoso de un caso, que yo no vi y estaba el director de puertos, que yo no vi una coordinación de que el director de puertos pudiera decir claramente, pues mire, tengan la tranquilidad, el personal de puertos estaba listo, tenía sus uniformes, tenía todos los materiales para protección de sus empleados, que el secretario de Salud no pudiese decir en esa conferencia de prensa, pues mira, los paramédicos que fueron en la ambulancia estaban debidamente equipados, protegidos, se tomaron todas las medidas de seguridad de esos empleados para transportar a la turista al hospital a donde fue transportada. Y la directora de turismo, 9 horas después, decir que no sabía nada de que esta persona tenía posibles síntomas y haber permitido que turista estuviera recorriendo el Viejo San Juan ese día. Cuando tú no ves una comunicación interagencial entre estos 4 funcionarios que estaban en esa conferencia de prensa, yo lo que sentí fue pánico. Yo dije, esto es un caso de un barco que sabíamos que venía, que sabíamos que eran turistas de Europa, que veíamos venir lo que estaba pasando en Europa hacía ya mes y medio, y que aquí se tomara de la manera tan pequeña y sin tratar de darle la importancia necesaria a lo que estaba pasando en ese momento. Cuando yo vi eso, yo dije, aquí hay algo en la cadena operacional que definitivamente no está pasando. Manejo de emergencia tiene 11 agencias que son las principales, que son lo que le llaman la línea de primer orden. Eso incluye salud, educación, energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, departamento de transportación y obras públicas. Y entonces el resto de las agencias gubernamentales que tienen presencia en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, son agencias que cada una de las agencias principales utiliza como support para poder establecer los planes. Incluida justicia y seguridad pública. Claro, la Policía de Puerto Rico, Seguridad Pública o el componente de seguridad ahora que se creó en esta administración, todas las agencias que no están en esa línea primaria de atención de una emergencia sirven de soporte a las otras agencias, de gobierno. Lo vimos cuando en enero teníamos los temblores, Carmen Enid. El Centro de Operaciones de Emergencia, las agencias principales, se vinieron a reunir por vez primera 5 días después del terremoto de enero. El 7 de enero. 5 días después. En aquella famosa foto donde estaban en una carpa en el Parque Pachín Vicente, fue la primera vez que yo vi al componente de manejo de emergencia a esa primera línea de fuego de atención de una emergencia reunidos. O sea, allí el secretario de Salud de aquel entonces no había bajado al área azul en 3 días. Y uno de los problemas que teníamos era un problema de salubridad por el asunto de la acumulación de gente en el mismo lugar sin tener las debidas precauciones para convivir en los lugares donde estaban acampando por el temor que tenían o porque habían perdido su residencia. Así que en ese sentido, yo creo que la comunicación que tanto se necesita en este momento para tomar unas decisiones en este momento actual, donde estamos precisamente comenzando esta emergencia aquí en Puerto Rico, porque la gente piensa que esto sigue pasando y que la cuarentena va a ser que cuando el gobierno diga que ya no hay cuarentena salimos para la calle. O sea, aquí estamos todavía comenzando y yo cada día que pasa siento más temor y preocupación por no mirar las cosas prospectivamente como se tienen que estar mirando en este momento, en esta emergencia. Claro, con relación a eso, nosotros acá en Bonita tenemos un lema: lo que hay es país, no hay gobierno. Estamos claros. Nosotros le estamos planteando siempre a nuestra audiencia que lo que tenemos que hacer es protegernos más allá de la posibilidad de que el gobierno haga algo, porque ya tú lo has dicho
claramente no hay un proyecto coordinado, no hay logística, es como los términos y sobre todo los conceptos más importantes en un manejo de crisis no los tienen, así que nosotros tenemos que estar súper resguardados. Acá planteamos quédate en casa e insistimos en el asunto de todas las protecciones si tenemos que salir. Pero de aquí yo quiero entrar en un asunto que voy a discutir ya mismo con nuestros internautas, y es el asunto de la investigación legislativa. Claro. Me parece particularmente importante, José, que fíjate que nosotros estuvo en el área de la comunicación como consultor, yo he estado ahí en algún momento, ahora haciendo periodismo activo. Estamos hablando de comunicación. Parecería que el gobierno de Puerto Rico tiene un grave problema en relación a su coordinación, y esto tiene que ver con la comunicación. Tú y yo no tenemos que ser médicos, ni médicas, ni infectólogos para saber que si hay un organigrama establecido en términos de protocolos de cómo se maneja una emergencia, eso sería lo primero. ¿Qué es lo que te parece? ¿Que no conocen los protocolos o que no hay nadie que alrededor en términos de las comunicaciones que les recuerde que eso está ahí, que hay que seguir la línea de esos protocolos? Mira, yo vuelvo a traerte el caso de lo que debe ser, lo primero que tú estableces para atender una emergencia o una crisis como la que estamos viviendo en este momento, precisamente, Carmen Enrique, son las comunicaciones. ¿Qué tú le vas a comunicar al país? ¿Cómo tú vas a comunicar? La selección de las cosas importantes que tienes que comunicar. Se supone, y esto es por ley, que cuando hay una situación como esta, haya una representatividad en el área de comunicaciones de cada una de las agencias gubernamentales que están bregando con la crisis. Te voy a dar el mejor de los ejemplos. Departamento de Salud se supone que su persona de comunicaciones sea quien reciba todos los datos de todos los trabajos que está realizando cada una de las agencias de gobierno para poder comunicar al país con claridad, con la verdad de las cosas y poder establecer un plan de información necesaria en una crisis como esta. Tú pensarías que no es importante tal vez pensar en el Departamento de Agricultura en este momento. Óyeme, claro que... ¿Tú has escuchado al Departamento de Agricultura en esta emergencia decir: hay agricultores que tienen producción, hay agricultores que están preparando canastas con vegetales, con frutas, con especies para tú cocinar que están disponibles? El Departamento de Agricultura, ¿tú has visto acaso al Departamento de Agricultura dar a conocer todo lo que están haciendo agricultores independientes que están en las redes sociales mercadeando su producto, llevándole a las casas a las personas de mayor edad productos para que puedan subsistir durante este encierro? ¿Tú has escuchado un departamento como el de Agricultura entrar en esta emergencia? ¿Verdad que no? Eso no. es el... Bueno, eso es... ¿no hemos escuchado a Familia o tú lo has visto? No. O sea, esa era la segunda que te iba a decir. O sea, esa era la segunda que iba a tomar con la conversación contigo. O sea, aquí hubo una orden ejecutiva para atender el asunto de los deambulantes en este país. Cómo se le iba a atender, cómo se le iba a identificar, cómo se le iba a ayudar. Yo todavía hoy no he escuchado a la secretaria del Departamento de la Familia, quien sea, porque si la otra que estuvo, yo me podía pasar por el frente, en la acera frente de mi oficina, y yo no podía reconocerla. Yo ahora mismo no tengo ni la menor idea quién está a la cabeza del Departamento de la Familia en este momento. Yo no he escuchado... Interinamente Eddie Ortiz. Ok, pues la señora Ortiz. ¿Tú la has escuchado? Eddie Ortiz. Oh, el señor Ortiz. Pues el señor Ortiz. Mira para allá. No sé si era hombre o mujer. Imagínate sí, ¿no? Tú el desconocimiento y la falta de proyección que ha tenido ese departamento desde la emergencia de los terremotos. No te voy a hablar no te voy a hablar de María. Vamos a cogerla como la de los terremotos, como la emergencia más cercana que hemos tenido antes de esta que estamos viviendo. Del COVID, exacto. Antes del COVID. Yo no he escuchado un plan del Departamento de la Familia. Yo no he escuchado un plan del Departamento de la Familia
de qué se está haciendo específicamente con los albergues de personas de edad avanzada, si se están atendiendo o no. Es más, yo no he escuchado a nadie del Task Force de Salud hablar de la identificación de los casos de personas que están comprometidas en su sistema de salud, personas que reciben diálisis, cómo se les está atendiendo, personas que tienen tratamiento, personas que tienen tratamiento de cáncer, cómo se les está atendiendo, cuál ha sido el plan para que estas personas tengan la continuidad de recibir los servicios y de monitorearlos, porque, o sea, esa información está. Todavía es que yo todavía tengo la imagen del exsecretario de Salud que, perdona, y esto es una opinión muy personal mía, yo creo que luego de esta emergencia a esa persona se le debe formular cargos por alguna razón, aunque sea por negligencia crasa. Tiene negligencia crasa criminal, definitivamente. Estamos claros. Cuando yo escuché al secretario de Salud decir en el huracán María que él no podía ofrecer datos de las personas muertas relacionadas al huracán, yo la única pregunta que me hice en aquel momento fue, ¿pero quién es quien firma las órdenes de defunción si no es el Departamento de Salud, Carmen Elí? Bueno, no sabía el protocolo de enterramiento en una emergencia. Por eso, de María. En una emergencia, como fue el caso de María. O sea, tú me quieres decir a mí que cuando el huracán María no se hicieron órdenes de defunción firmadas por algún representante, sea quien sea, que él no pudiese decir en aquel momento, mira, yo tengo que mirar cómo ha sido el proceso de emisión de órdenes de defunción para poder tener un dato claro. O sea, todavía hoy este gobierno, la mentira de las muertes relacionadas a María todavía está vigente en la psiquis nuestra, porque nadie pudo decir absolutamente nada en ese momento. Lo traemos a este caso ahora mismo. O sea, y volviendo y retomando el tema de la investigación que se está dando. O sea, yo creo que el presidente de la Comisión de Salud tiene ante sí la responsabilidad de ejecutar todo lo que el poder legislativo pueda tener para llevar una investigación seria, responsable y que tenga, como tú dijiste al principio del programa, que tenga un resultado que se puedan llevar hasta las últimas consecuencias, y el que tenga responsabilidad en esto, que pague por lo que pasó. O sea, y esto es parte, aquí hay dos cosas, tú las mencionaste. El asunto del contrato de los ventiladores, que eso fue en el momento de la transición del descabezamiento del Departamento de Salud, y entonces surge este nuevo contrato de los 38 millones para las pruebas del COVID-19. O sea, yo creo que hay dos asuntos que tienen que ir paralelos en la manera en que se investigan y se buscan los responsables de la emergencia, porque aquí nos damos cuenta que inmediatamente se emite una orden ejecutiva para la atención de una emergencia. Es por ahí precisamente que es la grieta por donde entran todo este tipo de personas inescrupulosas, personas con grandes intereses, personas relacionadas a los partidos que están en el poder en ese momento. Por ahí es que entran, porque el proceso, si la gente no lo conoce, cuando se hace una declaración de emergencia, los procesos de subasta se suspenden. Sí, totalmente. O sea, tú tienes una libertad en el asunto de compra, suministro, etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con la atención de la emergencia, que no existen regularmente, porque en otro momento pues son más regulados y son mucho más juiciosos en la manera en otorgar contratos, ¿no? Pero en una emergencia se liberan todas las responsabilidades, y aquí hemos visto que cada vez que hay una declaración de emergencia, es por ahí por donde entran a buscar la manera de lucrarse del dinero que se necesita para atender, en este caso, pues, una emergencia. Definitivamente, el asunto de
investigación legislativa, la única preocupación que tengo, voy a compartirla contigo y quiero que me reaccione, es precisamente el momento en que estamos de año electoral. La política partidista está atravesada en la crisis de salud pública que tiene Puerto Rico ahora mismo, protagonizada por esos donantes que le han dado dinero al Partido Nuevo Progresista y son los que figuran como las personas que están sin tener expertise de salud y gestionando contratos de 38 por un lado, de 5.6 millones entre tres órdenes de compra que tiene otra corporación como 313 LLC. Igual puede estar pasando con la legislatura de Puerto Rico cuando hay un solo representante que yo me imagino que tendrá el aval del presidente de la Cámara, porque esto es una investigación de la Cámara. Igual puede estar pasando en un momento electoral que yo sostengo que la salvación es individual. ¿Hasta qué punto Juan Oscar Morales o los que están alrededor de esta investigación pueden estar procurando esa salvación individual en uno de los momentos más terribles para el Partido Nuevo Progresista después que empezamos en el verano del 19? Tú has estado en la legislatura, por lo menos a nivel de imagen, ¿te parece que pueda estar percolando un poco esa visión y eso hacerle mucho daño a la investigación que se está realizando? Pues mira, yo lo voy a generalizar, yo lo voy a llevar un poco más amplio a la figura del presidente, a Juan Oscar, presidente de la Comisión de Salud. Claro. Te tengo que decir que, por lo menos en el caso específicamente de ese representante, yo creo que desde antes del verano, yo creo que desde que llegó a la legislatura y ha asumido la presidencia de esa comisión, se ha visto a una persona responsable en sus planteamientos, proactiva en los trabajos e investigaciones de su comisión, por encima en muchas ocasiones del sentir de sus compañeros de delegación y de la propia administración gubernamental, el gobierno central. Así que en este caso tengo que ser justos con la verdad y sacar a Juan Oscar dentro del macro de la Asamblea Legislativa o de la mayoría parlamentaria, en este caso del Partido Nuevo Progresista. Si entramos en el aspecto de la situación política, mira lo que está ocurriendo. Inmediatamente la gobernadora anuncia que es candidata a la gobernación. Aquí iba a pasar algo rápido en cuanto a la proyección pública que iba a tener, no la gobernadora, la candidata Wanda Vázquez versus el candidato Pedro Pierluisi. ¿Okay? Todos sabemos que la gobernadora, por ser gobernadora, tú cubriste Fortaleza cuando estuviste como periodista, tú sabes que la figura del gobernador dentro de la cobertura mediática es prioritaria diariamente. Sí, tiene una plataforma en sí misma para proyectar. Para proyectarse, ¿no? Claro. Así que en ese sentido, pues ya ahí veíamos que la gobernadora, la candidata Wanda Vázquez / gobernadora de Puerto Rico, iba a tener una ventaja mediática de exposición. Claro. Y entonces, viendo la situación del liderato legislativo, donde la mayoría de ese liderato no está necesariamente con la gobernadora Wanda Vázquez dentro de su proceso interno de escoger a un candidato a la gobernación entre Pedro Pierluisi y ella. Pues ahí la preocupación que tú traes toma mayor relevancia. Yo creo que el representante, y espero nunca me defrauden esto que voy a decir ahora, yo creo que va a tener la responsabilidad de meterse en una cúpula, así, casi un área de aislamiento, y llevar una investigación seria hasta las últimas consecuencias, sin que logre contaminarse de lo que yo sé que es lo dulce de los miembros de la Asamblea, de sus compañeros de la mayoría parlamentaria, de tratar de minar una investigación estrictamente por atacar a la gobernadora, que es candidata a la gobernación de su partido, que no es la candidata que ellos están respaldando.
Ahí es que yo tengo la preocupación con esta investigación, que el entorno a lo que puede estar haciendo el presidente de la Comisión de Salud se convierta en este tiroteo a mansalva en contra de la figura de la gobernadora, o tratando de buscar una relación directa de parte de ella en toda esta situación del escándalo. Así que el presidente de la Comisión de Salud tiene una responsabilidad mayor. Uno, que lo discutimos ahorita, claro, de traerle la verdad al país, de hacer una investigación seria, responsable de esto y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que es más, el segundo punto es más difícil, que es tratar de que su investigación no se contamine con el vaivén y quehacer político que existe dentro del Partido Nuevo Progresista, por ser ella candidata a la gobernación, no preferida por sus compañeros de cuerpo, y porque se utiliza entonces esta investigación como plataforma, como foro, para comenzar una línea de ataques en contra de la figura de Wanda Vázquez, la candidata gobernadora de Puerto Rico. Ahí es que existe una gran preocupación de ese proceso legislativo. Exacto. Y para terminar contigo, es precisamente la pregunta de que anteriormente, cuando veíamos y vimos en la vida pública, en la historia política de Puerto Rico, las investigaciones legislativas de maravilla, las investigaciones legislativas del Instituto del SIDA, David Noriega, presidente de aquella investigación, porque fue la persona que trajo a la legislatura de Puerto Rico toda la información del Instituto del SIDA, con el Instituto del SIDA. Correcto. Vimos reglamentaciones especiales y lo corroboré con una de las personas que estaba allí, sobre todo cuando las investigaciones del Cerro Maravilla, el licenciado José Ariel Nazario. Claro. Hubo reglamentaciones especiales que incluso incluían a la minoría. Nosotros no estamos viendo eso aquí. Y esa sí es una gran preocupación, porque todo lo que pase en el cuerpo político puede precisamente redundar en lo que va a pasar en ese tiroteo político partidista que ahora mismo no está haciendo entre minoría y mayoría, está haciendo entre ellos mismos. Correcto. Así que ahí yo creo que hay otro lado flaco que voy a tratar de esta tarde hablar con Juan Oscar Morales para que me conteste, porque yo no he visto reglamentaciones especiales y esa prisa de hacer investigaciones precisamente porque todo esto es una crisis política al interior del Partido Nuevo Progresista, es una de mis preocupaciones. Yo no había, fíjate, y qué bueno que me traes esto. A veces se va, yo me imagino que es que le está entrando alguna llamada al compañero, pero lo retomamos inmediatamente. Estamos hablando con José Cruz precisamente porque es una persona que además... Ajá, José. Partido Independentista Puertorriqueño, Partido Popular Democrático y el representante independiente Manuel Natal. No he visto la inclusión de las minorías en esta investigación, y es un punto bien interesante que inmediatamente colguemos esta llamada. Voy a indagar sobre si esta composición de esta investigación por parte de la Comisión de Salud se está dejando, y yo creo que es una pregunta que le debes hacer a Juan Oscar, sí, se está dejando llevar por todo lo que conlleva la composición de una comisión para hacer una investigación de tal magnitud como esta, que tiene que ser inclusión de abogados, claro, investigadores, la minoría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las investigaciones no las hace una persona. Hay un andamiaje dentro de la Comisión de Salud que tiene que estar activada dentro de esta investigación. Y en verdad coincido contigo en el asunto de la prisa por tratarse tal vez de este tema político, pero hay que ver cómo es que la Comisión de Salud está haciendo su composición como comisión. Exacto. Y cuán específica está la línea de participación en ella, y qué recursos le va a ofrecer la Cámara de Representantes a esta investigación que apenas comienza hoy con una vista ejecutiva.
Exactamente, esa es una de mis preocupaciones, José. Y es una preocupación increíblemente importante, Carmen. Yo cuando hablé con Juan Oscar Morales, le pregunté específicamente, ahí está la grabación y el programa, quiénes eran los componentes los miembros en esta comisión. Nunca me habló de la minoría y es una pregunta que ahora tiene todavía más incidencia porque ya empezó no solamente el investigar, es que su grupo de trabajo donde me dijo que hay abogados y hay técnicos, etcétera, ya empezó con una vista ejecutiva. Así es que correcto. Esa pregunta se la hago esta tarde y espero poder conseguirlo. José, agradezco mucho tu participación y sabes que aquí hay micrófono abierto. Cuando quieras discutir algún tema, comparamos notas. Esto es lo que está tratando de hacer Bonita Radio todo el tiempo. Lo sé. Sobre todo traer contexto, información con las personas que han estado ahí y sobre todo partir de lo que la gente necesita, que es información, información, información. Así es que gracias muchas por estar aquí. Carmen, te agradezco a ti, le agradezco a Bonita Radio, le agradezco a Bonita Radio no solamente en esta emergencia, sino en otros temas de interés para el país donde, por desgracia, hay demasiado de contaminación en la información que se brinda, que puedas tener esta plataforma para hablar con seriedad, con contenido, con datos y con la verdad, en momentos en que se necesita que la gente tenga todos los escenarios necesarios para poder o tomar decisiones o establecer prioridades. Así que en ese sentido, gracias a Bonita Radio por la oportunidad, protéjanse, cuídense, no te pongas a salir de la casa, quédate en tu casa tranquila, porque a la gente que nos está viendo, esa muchacha que está al otro lado de las cámaras, eso es algo serio, de verdad. Así que quédate en tu casa. Al director técnico, gracias por la ayuda técnica, valida la redundancia para poder hacer esto y estamos a tu orden siempre. Gracias un montón. Bueno, escucharon al amigo José Cruz, consultor en comunicaciones, que ha estado en esa línea de batalla. Las primeras informaciones que surgen sobre el asunto de esta vista ejecutiva, como yo les había dicho ayer, me parecía que lo más interesante iba a ser quiénes iban a ir. Confirmé, yo lo tenía ayer por la tarde, pero no quise adelantar porque tenía un compromiso con la fuente. Pero está confirmado que Adil Rosa Rivera estuvo en esa vista ejecutiva, que estuvo muy poco porque pidió asistencia legal. Eso es bien importante. Los compañeros que están cubriendo allí, que están in sitio, han establecido que, en efecto, Adil Rosa llegó, participó, dijo que no tuvo nada que ver, que no fue la persona interventora entre los contratistas y esta orden de compra de 38 millones y las otras por 5.6 millones con relación a las pruebas. Pero sabemos que, sin embargo, es el propio contratista de una de esas corporaciones, de 313 LLC, quien dice ayer mediante declaraciones escritas, Ricardo Vázquez, que en efecto con la persona que se comunicó fue con Adil Rosa Rivera y con los dos médicos portavoces del grupo asesor científico de la gobernadora, Juan Salgado y Segundo Rodríguez Quilinquini. Yo creo, sin estar allí, que tiene que haber sido cuando la confrontaron con esas manifestaciones, que entonces Adil Rosa dijo, levantó el derecho a no autoincriminarse y decir, yo necesito una representación legal y obviamente la comisión tiene que darle el espacio para que lo busque. De hecho, cuando yo hablé ayer con Juan Oscar Morales, me dijo que todos los testigos podían llevar abogado o abogada, representación legal, pero que ninguno podía intervenir con la comisión, que solamente era para cualquier apoyo que necesitara el testigo o compartir alguna información o consultar a su asesor o asesora legal. Eso es importante, ponlo en la nevera. La doctora Concepción Quiñones del Hongo, y estoy yendo al asunto de la vista porque me parece que es lo que está pasando ahora mismo y deberíamos tener claro qué están diciendo. La doctora Concepción Quiñones del Hongo ha dicho,
Yo no tuve contacto con ninguna persona que me hiciera cotizaciones o propuestas para el Departamento de Salud para compras. Ella se está saliendo de esa aparente relación que hubo con personas que directamente del Departamento de Salud hicieron contacto con contratistas y así se daban las órdenes de compra. Eso lo dice la doctora Concepción Quiñones, porque ahora sí que lo que ella dijo inicialmente está confrontado no solamente con los documentos, que fíjense que no aparece ningún documento firmado, ni siquiera copiado a la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Todas las firmas son de diferentes agencias y el único documento que yo vi copiado en términos de correos electrónicos es a la señora Diana Bosch de Compras y a Adil Rosa Rivera como la persona encargada de la Secretaría de Asuntos, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Administrativos. Rosa Rivera salió a toda prisa, como les dije, sin ofrecer detalles sobre su intervención, pero la información que tenemos es que en efecto dijo que ella no hizo contacto con nadie y lo más importante es también es que supuestamente pidió deponer por separado, ella depuso y finalmente ahora está Concepción Quiñones del Hongo. José Burgos, importante en la ecuación, por eso insistí con el amigo José Cruz que nos hablara de cuál es la relación, porque gente, es la primera vez que vemos a un general que recibe información o supuestamente recibe petición del Departamento de Salud para comprar unas pruebas y en efecto manejo de emergencia hace el trámite. El comisionado, como sabemos, de emergencia, que es José Burgos, así como Evelyn Cumba, supervisora de servicios generales de el manejo de emergencia, se movieron a uno de los salones en el anexo de la Cámara, mientras Quiñones del Hongo permaneció en el salón de audiencias. Es decir, allí está José Burgos y una de las personas de servicios generales de manejo de emergencias que participó en todo este proyecto de órdenes de compra. Gente, lo más importante para mí de la vista ejecutiva es precisamente esta bandera que levanto y compartí con el compañero, de que aquí haya una comisión que esté actuando rápido, sin tener las debidas precauciones, que no es un cuento nuestro. Es parte de la historia de la legislatura de Puerto Rico con relación a las investigaciones especiales. Siempre se levanta un reglamento de la investigación especial. Por ahora lo que estamos viendo es una comisión de salud en la Cámara atendiendo un asunto de esta envergadura. No estamos viendo a las minorías. Alguien me comentó de ustedes dónde está la oposición. Entiendo que ayer el senador Eduardo Batia emitió una carta a las autoridades federales, específicamente a la Fiscalía Federal, para que intervenga en este asunto. Obviamente, esas son cartas que en este caso, el expresidente del Senado, que los políticos pueden hacer en cualquier momento, como hizo en un momento dado el también representante del Partido Popular, Tatito Hernández, con relación a las primeras manifestaciones de Concepción Quiñones del Hongo. Así es que por ahí hay algo también que es importante. ¿Dónde están las minorías en la Cámara de Representantes, incluido el representante Manuel Natal, hablando de esto? Hablando de que ellos deben estar en esa comisión. No sé quién es el representante del Partido Popular. Entendería que Manuel Natal, por no tener partido, debería estar también en esa comisión. Lo voy a corroborar más tarde. Pero yo creo que la mirada en este momento tiene que estar puesta en esa comisión. Y como dijera José Cruz, es bien importante. Me dicen que es Denis Márquez el que está. Lo han denunciado también. No están. Ninguno de ellos está. Eso es lo importante. Porque esto es un tiroteo intrapartido. ¿Y de por qué no está la minoría?
porque saben que si está la minoría de cualquiera de los partidos ahora mismo, van a plantear precisamente las incongruencias que el mismo Partido Nuevo Progresista ha tenido con esta investigación. Así que eso es súper importante. Dice Elsa Gómez, todo es un silencio. Vamos a confrontar más tarde a Juan Oscar Morales con este asunto, porque lo que puede ser un buen proyecto de investigación se le puede estar matando precisamente por la prisa o por la intervención indebida de la política partidista, que de eso yo creo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas están hasta aquí, y todos los ciudadanos que viven en este país. Ustedes todos están por ahí, está la diáspora completa. Elsa Gómez, nunca te había conocido en Bienvenida a Bonita Radio. Quiero mi insignia de fan destacado, dice Carmen Mercado. Por ahí están destacando a los fans. Me dicen unas amigas que están entre las fans distinguidas de Fortaleza y están histéricas. Willow Colón Gil, el PPD está en silencio. Natalia y el PIB están denunciando la situación, pero los medios tradicionales no le dan foro. Bueno, Willow Colón Gil, yo he invitado aquí a que participen de la discusión de Bonita Radio, por lo menos Alexandra Lúgaro. Nunca nos ha contestado. Así es que si los medios tradicionales no los cubren, nosotros los podemos cubrir, pero ellos aparentemente tampoco. Son del club del gobierno de Puerto Rico que no le contesta a Bonita Radio. Margarita, sí. José Cruz se comprometió que va a estar con nosotros en cualquier otro momento. Mireya Pereira dice, excelente entrevista. Gracias, Mireya. Cuando uno tiene que decir, cuando uno tiene que preguntar, las entrevistas, sobre todo si los entrevistados tienen información y quieren compartirla con el pueblo, son buenas. Yo creo que eso es, pero es un elemento sine qua non. Y aquí estamos comprometidos con eso. No me quiero ir sin comentar lo siguiente. Bonita Radio tiene información de primera mano de que ya hay una baja en el grupo asesor de científicos o médicos. Vamos a decirles médicos. Donde sí hay científicos, porque hay investigadores. Del grupo asesor de la gobernadora de Puerto Rico. Tenemos entendido que el doctor José Camuña, el coordinador de telemedicina, renunció ayer a ese grupo asesor. Cuando nosotros hemos discutido las participaciones del grupo asesor, siempre le dimos el beneficio de que venían a eso, a asesorar científicamente. Hemos visto como dos de esos portavoces, Segundo Rodríguez Quiniquini y Juan Salgado, han sido personas que realmente empezaron a desviarse de ese principio científico para incluso regañar a los ciudadanos sin proveer datos sobre lo que está pasando en Puerto Rico con relación a la pandemia. Hemos visto como ayer ese mismo Ricardo Vázquez que habla de que se comunicó Adil Rosa con él para pedirle una cotización con relación a las pruebas, lo identificó a Segundo Rodríguez Quiliquini y a Juan Salgado como las personas con quien mantuvo comunicación directa después del 19 de marzo con relación a las pruebas y la cotización. Y la injuria sobre ofensa termina hoy cuando en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, Segundo Rodríguez Quiliquini le dice a la ciudadanía que esa retirada de viernes, sábado y domingo, en términos de cerrarlo todo y de mantener el distanciamiento social, véanlo como un sacrificio de Semana Santa. Ese es el mejor consejo científico que le puede dar Segundo Rodríguez Quiliquini al pueblo de Puerto Rico en este momento. Yo creo que está claro. Yo creo que está claro cuáles son las prioridades de ese grupo asesor. Por lo menos voy a sacar a todos los que no sean portavoces y obviamente tengo que sacar a José Camuña, que se retiró del grupo asesor. Y además de eso, quiero comentar lo que a todas luces me parece que es inducir error, por no decir una mentira. Un tuit que emitió hoy la gobernadora de Puerto Rico con relación a la desestimación que hizo el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el juez Anthony Ruiz Cueva, con relación a la demanda de la ACLU que planteaba
la inconstitucionalidad de algunos puntos de la segunda orden, sobre todo los relacionados a la intervención con personas en una residencia en medio del toque de queda. El juez Anthony Cuevas lo que plantea es precisamente que en esa demanda se especula con relación a la violación de derechos constitucionales, que ninguno de los demandantes pudo establecer daños, que es lo que vienen a pedir en términos de la prohibición expresa de esos artículos. Que, como se conoce en derecho, esos demandantes, por no tener daños, no tienen legitimación activa, no tienen la capacidad legal para ir a pedir un reclamo al tribunal. Que la controversia no está madura, no es justiciable. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene que entrar en la controversia en sus méritos cuando uno de esos elementos, sobre todo los daños, están presentes en lo que se le está planteando. La gobernadora de Puerto Rico emitió un tuit esta mañana diciendo que el tribunal le dio la razón con relación a las restricciones que emite esa orden ejecutiva. La gobernadora de Puerto Rico es abogada, fue secretaria del Departamento de Justicia. Ella sabe que el tribunal no entró en los méritos de la controversia. Si no entra en los méritos de la controversia, no está avalando ninguna de los dos artículos que establece esa demanda. Sabe que eso es falso. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro, porque el cuestionamiento, incluso le envié el cuestionamiento a través de la misma red de Twitter, como Carmen Enid Acevedo, Assertive M, como me llamo en Twitter. Porque yo quiero saber si la gobernadora trató de inducir error a los puertorriqueños o sencillamente no tiene claro, ella, abogada, que el tribunal no avala nada porque no lo ve en sus méritos. Eso es importante para el país. En un momento en que el país se cuestiona si nos están diciendo la verdad con relación a los números, si nos están dando información, si hay proyectos de comunicación a nivel del manejo de crisis, si hay proyectos del manejo de crisis en términos de las instituciones gubernamentales. Así es que son las 12:01 del mediodía. Me tengo que ir. Por ahí viene el compañero Rodrigo Otero Goico con su intervención de deportes. Véanla, compartan, sobre todo compartan estos contenidos importantes. Voy a seguir investigando qué pasa en esa vista ejecutiva. Voy a seguir investigando otros ángulos de otros donantes del Partido No Progresista que pudieran estar por ahí dando cara en un momento como este. Y lo más importante, además, vaya a YouTube y suscríbase. Vaya a bonitasradio.net y si le parece puede donar lo que pueda. Gracias a los que han donado por estos días, se lo agradezco un montón. Nosotros vamos a seguir. Hoy se une a nuestro equipo temporalmente porque es una estudiante de práctica de la Universidad de Puerto Rico, Carla Colón Vega, va a estar con nosotros a partir, yo espero que de mañana, pero hoy se ha unido porque ya empezamos a trabajar en términos de la preproducción de nuestros programas. Así es que éxito, nos vemos en la tarde, a las 5 de la tarde, en Qué Palo es Noticia. Vamos a ver en qué queda el asunto de la primera intervención de la vista ejecutiva con la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Hasta ahorita.